¿Crees en la suerte? En Babilonia todos hablaban de él, el hombre más afortunado, el que siempre cerraba los mejores tratos, el que siempre tenía oro en su bolsa, el que parecía tocado por los dioses mismos. Decían que todo le salía bien, que la fortuna lo perseguía, que la riqueza simplemente le pertenecía. Pero nadie preguntaba por sus noches en vela, por sus manos callosas, por sus fracasos secretos, por su camino hecho de sangre, sudor y renuncias. Porque es más cómodo creer en la suerte, en el destino, en la excusa que nos libra del esfuerzo. La ciudad lo señalaba, afortunado, pero no sabían que su fortuna no cayó del cielo. Se construyó, ladrillo por ladrillo, error tras error, victoria tras derrota, porque la suerte no es un regalo, es el premio a la perseverancia, a la disciplina, al hambre de aprender y mejorar. ¿Y tú? ¿Crees que estás destinado a fracasar porque no naciste con suerte? ¿O estás dispuesto a pagar el precio de tu propio éxito? Hoy no vamos a contarte una historia de hadas, vamos a mostrarte la verdad detrás del éxito, la ruta dura, el camino real, la historia del hombre más afortunado de Babilonia y cómo cualquiera, incluso tú, puede llegar a serlo. Esto es Mundo Ecomognei. No nació rico, ni siquiera libre. Fue un siervo, un hombre atado a la voluntad de otro. Obedecer, servir, callar. Desde el amanecer hasta la noche trabajaba sin descanso. Manos ásperas, agrietadas, espalda encorvada bajo el peso de cargas que no le pertenecían. Sus huesos crujían del cansancio, su estómago ardía de hambre, y aún así, no se le debía nada. Veía pasar a los comerciantes prósperos, sus túnicas finas, sus bolsas pesadas de oro, sus miradas altivas llenas de orgullo y desprecio. Soñaba con libertad, soñaba con tener algo propio, pero sus sueños parecían burlas crueles lanzadas por el destino, porque sus manos estaban encallecidas por el trabajo ajeno, su espalda doblada por el peso de la riqueza de otros, su vida hipotecada al servicio de alguien más. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que trabajas solo para enriquecer a otros? ¿Cuántas veces te has tragado tus sueños por un salario que apenas alcanza? ¿Cuántas veces has sentido que tu tiempo no te pertenece? ¿Que tus mejores años se queman alimentando metas que no son tuyas? Él vivía con poco, comía las sobras, dormía en el suelo frío, no tenía derechos, solo el derecho a trabajar más, para recibir menos, humillación, hambre, sueños marchitos, silencio impuesto, esperanzas asesinadas por la rutina. Pero incluso entonces, no dejó de mirar más allá, porque en el fondo sabía una verdad simple pero poderosa. Un amo puede encadenar tu cuerpo, pero no tu ambición, no tus sueños, no tu hambre de algo más. Porque el problema más grande no era la pobreza en su bolsa, era la pobreza que acechaba su mente. Ese susurro constante, así es la vida, no puedes cambiarla. Y ahí, en lo más oscuro de su servidumbre, nació una chispa. La chispa que quemaría sus excusas, la chispa que lo obligaría a preguntarse ¿por qué no yo? Un día, al terminar su jornada, exhausto y sucio, se dejó caer bajo el cielo estrellado. El sudor aún le corría por la espalda. Sus manos dolían, su estómago se retorcía vacío, pero sus ojos se alzaron. Miró Babilonia iluminada, el bullicio de sus mercados, las mansiones de los ricos brillando en la noche, oro, lujo, poder, libertad, todo tan cerca, pero tan inalcanzable. Y ahí, en la fría tierra, con el corazón palpitando de rabia y esperanza, se atrevió a preguntarse, ¿por qué no yo? No dijo, no puedo. No dijo, no es para mí. No se consoló con un, así es la vida. Dijo, ¿cómo puedo? Porque todo cambio real empieza con una pregunta, una semilla de inconformidad, un rechazo absoluto a la resignación, un acto de rebeldía contra el destino impuesto. Fue en ese silencio cargado de cansancio y sueños rotos donde nació su decisión. No fue un deseo vago, no una promesa para mañana. Fue la determinación de cambiar, de dejar de vivir encadenado a las excusas, de empezar a construir algo propio, de pagar el precio de su libertad, porque las cadenas más fuertes no eran las de metal, eran las que susurraban, quédate donde estás, conforma con lo que tienes, no naciste para más.
Y romperlas empezó con una sola pregunta: ¿por qué no yo? Y ahora te pregunto a ti: ¿cuántas veces te has conformado porque creíste que era más fácil? ¿Cuántas veces has dejado de preguntar ¿cómo puedo? Porque tenías miedo de la respuesta. ¿Cuánto más tiempo vas a permitir que tus excusas dicten tu destino? Trabajo constante y aprendizaje. Al día siguiente, con las manos temblorosas, sucias de trabajo y el estómago vacío, se atrevió a pedir algo impensable: «Enséñenme un oficio». Su amo se burló, otros sirvientes rieron. ¿Tú? ¿Aprender algo más que barrer el suelo? Las carcajadas dolían más que cualquier cadena. Pero él no bajó la mirada, no negó su petición, aguantó las risas, soportó las humillaciones, porque sabía lo que estaba en juego: su futuro, su libertad, su dignidad. Y dime tú, ¿cuántas veces te han dicho que no puedes? ¿Cuántas veces se han reído de tus sueños? ¿Cuántas veces te has burlado tú mismo de tus propios planes, por miedo a fracasar? ¿Cuántas veces has elegido el silencio para no incomodar a nadie? Y te has encadenado a la vida que no querías. Pero él no se rindió, insistió, rogó, se humilló, porque el orgullo no alimenta, pero el conocimiento sí. Porque entendió que la vergüenza de intentarlo es siempre menor que la derrota de no hacerlo. Se levantaba antes que todos. Cuando la luna aún iluminaba las calles polvorientas de Babilonia, él ya trabajaba. Cuando otros dormían, él estudiaba, observaba, preguntaba, aprendía con humildad, memorizaba cada detalle, cada técnica, convertía cada corrección en herramienta, fallaba. Sí, muchas veces, se equivocaba, lo corregían con dureza, escuchaba insultos, aguantaba miradas de desprecio, se sentía inútil, avergonzado, derrotado, porque aprender duele, porque crecer incomoda. Pero se levantaba, volvía a intentarlo, una y otra vez, porque sabía que la única derrota verdadera era rendirse, y que cada vez que caía y se levantaba, se hacía un poco más libre, día tras día, mes tras mes, año tras año, sin recompensas inmediatas, sin aplausos, sin promesas de éxito fácil. No hubo suerte, no hubo milagros, hubo disciplina, hubo trabajo, hubo noches de dudas, lágrimas ocultas, pero también decisiones firmes. Decisiones que se repetían cada amanecer. Mientras otros se reían o se rendían, él continuaba. Mientras otros se conformaban con poco, él exigía más de sí mismo. Mientras otros soñaban dormidos, él construía despierto. Porque el éxito no tiene atajos, solo pasos, muchos, pequeños, constantes, pasos que nadie ve, que nadie aplaude, pero que hacen la diferencia. Y cada paso, por insignificante que pareciera, lo alejaba de la esclavitud y lo acercaba un poco más a la libertad. Porque la libertad no se mendiga, se conquista. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo hoy con tu tiempo? ¿Con tu talento? ¿Con esos sueños que dices que algún día cumplirás? ¿Estás dispuesto a pagar el precio del cambio? ¿A aguantar las burlas, el cansancio, las caídas? ¿O prefieres quedarte donde estás porque es más fácil culpar a la suerte? Más cómodo decir no puedo que preguntarte con valentía: ¿cómo puedo? Con el tiempo, las manos que un día temblaban de miedo aprendieron a medir, a tallar, a negociar. El siervo que pedía permiso para soñar se convirtió en artesano. Un hombre que transformaba materias humildes en objetos de valor. Aprendía de cada trato, escuchaba más de lo que hablaba, tomaba nota de cada error, cada victoria, guardaba una parte de cada ganancia, no gastaba para aparentar, reinvertía para crecer. Mientras otros celebraban con vino fácil y promesas vacías, él contaba sus monedas con cuidado, planeaba el siguiente paso, porque sabía que la riqueza no se gasta, se construye. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, se convirtió en comerciante. Cruzaba mercados, cerraba tratos, elegía palabras como quien elige las armas más filosas. Sabía cuándo ceder, cuándo insistir, cuándo callar. Su palabra empezó a valer más que el oro, porque cumplía, porque respetaba, porque aprendió que la confianza es la moneda más cara. Los mismos que se rieron de él, ahora lo llamaban Señor. Quienes antes no sabían su nombre, ahora lo buscaban para hacer negocios. La ciudad murmuraba: es el hombre más afortunado de Babilonia. Pero él sonreía con humildad, porque conocía la verdad. No fue suerte, fue elección, fue sacrificio, fue trabajo constante.
Fue noches sin dormir, días sin descanso. Fue soportar la vergüenza y convertirla en lección. Fue el arte de no rendirse cuando todo dolía. Y entendió algo que nadie podía quitarle. La suerte no se encuentra, se fabrica. La fortuna no se pide, se reclama con trabajo. El éxito no es un regalo, es el precio que se paga con disciplina. Claves y enseñanza. Muchos esperan la suerte, esperan la oportunidad milagrosa, el atajo fácil, ese golpe de fortuna que resuelva todo sin esfuerzo. Pero la suerte verdadera no cae del cielo, se construye con manos cansadas, con mente alerta, con el corazón dispuesto a soportar el peso de la disciplina. Se forja en el día a día, en la constancia, en la mejora constante, en las promesas que se cumplen aunque nadie mire, en los sacrificios que se hacen cuando nadie aplaude. Porque el éxito no visita a quien espera, visita a quien trabaja, a quien se levanta una y otra vez, a quien prefiere la incomodidad de crecer a la comodidad de quedarse igual. Hoy te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo con tus sueños? ¿Los dejas en un cajón polvoriento mientras culpas a la suerte? ¿O los sacas a la luz aunque duela, aunque incomode, aunque asuste? ¿Estás esperando o estás construyendo? ¿Te resignas o te levantas? ¿Culpas al destino o te haces responsable? Porque en el fondo, todos podemos ser afortunados, si estamos dispuestos a pagar el precio, si entendemos que la verdadera suerte es la que se trabaja, la que se gana, la que se merece.